Oiga bien esto, hermano y amigo que me escucha, porque este es el diagnóstico más doloroso, pero más necesario que usted va a recibir en su vida espiritual. Usted lleva tiempo orando, lleva tiempo clamando, quizás lleva meses pidiéndole a Dios una respuesta, un milagro, una dirección, y lo único que escucha es el eco de su propia voz. El cielo parece de bronce, cerrado herméticamente, y usted empieza a dudar, empieza a pensar que Dios se mudó, que Dios se olvidó de usted o que Dios es injusto. Y el diablo aprovecha ese silencio para susurrarle al oído que no vale la pena seguir siendo cristiano. Pero yo vengo a decirle hoy en el nombre del Señor que el problema no está en el cielo, el problema está en la tierra. El problema no es que el transmisor de Dios esté dañado, es que su receptor está bloqueado por una interferencia terrible. Esa interferencia, ese muro de concreto que usted mismo ha levantado ladrillo a ladrillo, se llama pecado oculto, se llama iniquidad no confesada. Y mientras ese muro esté ahí, usted puede gritar todo lo que quiera, pero la comunicación está cortada. Alaba lo que él vive. Dios es santo y él no puede tener comunión con las tinieblas. Si usted quiere volver a oír la voz de Dios, tiene que agarrar el mazo del arrepentimiento y derribar esa pared ahora mismo. Sonría si puede. Vamos a la radiografía divina que nos presenta el profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Escuche con atención porque aquí está la respuesta a su soledad espiritual. Dice la palabra de aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Alábalo si puedes. Analicemos esto. El profeta empieza defendiendo a Dios, dice que la mano de Dios no es corta. Dios tiene el mismo poder hoy que cuando abrió el Mar Rojo. Dios tiene el mismo poder que cuando sanó a los leprosos. Su mano llega a cualquier abismo para salvarlo, y dice que su oído no se ha agravado. Dios no es sordo. Él escucha hasta el pensamiento más profundo. Entonces, si tiene poder y tiene oído, ¿por qué no responde? El versículo 2 da el veredicto culpable. Vuestras iniquidades, no las del vecino, no las del pastor, las suyas. Esas iniquidades han hecho división, han creado una zanja, un abismo, una separación entre usted y su creador. Mi alma te alaba, Jesús. Hay una diferencia técnica entre pecado e iniquidad que usted debe entender. El pecado es errar al blanco, es fallar en un acto. Pero la iniquidad es la torcedura del corazón, es la premeditación, es el pecado que se ama y se esconde. Es cuando usted sabe que algo está mal y lo sigue haciendo en lo oculto. Es ese vicio que nadie ve pero que usted alimenta en secreto. Es ese odio que usted disfraza de sonrisa. Es ese negocio sucio que usted justifica diciendo que es bendición. Esa iniquidad crea una costra sobre su espíritu que impide que la voz de Dios penetre. Dios le habla pero rebota. Dios le quiere dar instrucciones pero no hay señal. Y lo más triste es que el cristiano en iniquidad se vuelve religioso. Sigue yendo al culto, sigue cantando, sigue diezmando, pero por dentro está desconectado. Es como un teléfono celular sin señal, sirve para jugar, sirve para ver fotos, pero no sirve para lo más importante que es comunicarse. Hay muchos cristianos jugando a la iglesia, pero sin línea directa con el trono. Hay poder en Jesús. Usted se pregunta por qué Dios no le habla. Revise su vida íntima. ¿Qué está viendo en el internet cuando está solo? ¿Qué conversaciones tiene cuando nadie lo oye? ¿Qué resentimiento guarda en el archivo de su memoria? El rey David dijo en el Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oiga, qué tremendo. Solo con mirar la iniquidad, solo con coquetear con el pecado, con desearlo en el corazón, ya el Señor cierra el oído. Dios es un Dios celoso. Él quiere la exclusividad de su amor. Si usted ama más su pecado que a Dios, entonces Dios se retira y guarda silencio. El silencio de Dios es un juicio. Es Dios diciéndole hasta que no arregles eso no tenemos nada de qué hablar. Es como cuando un padre disciplina a su hijo y deja de hablarle para que el hijo reflexione sobre su falta. El silencio de Dios no es para matarlo, es para que usted reaccione, para que usted se humille y busque la limpieza. Sonría que el Señor le ama y lo quiere limpio. Muchos de ustedes han tratado de compensar el pecado oculto con activismo. Se meten a ujieres, se meten al coro, se meten a predicar pensando que si hacen muchas cosas para Dios, Dios se va a olvidar de su suciedad. Eso es un error fatal. Dios no quiere su sacrificio, Dios quiere su obediencia. El profeta Samuel le dijo a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted puede dar todo su dinero a los pobres, pero si usted está en adulterio, Dios no lo escucha. Usted puede ayunar 40 días, pero si usted tiene falta de perdón, Dios no lo escucha. La muralla sigue ahí. Y esa muralla no solo impide que Dios le hable, sino que impide que la bendición llegue. Usted ve la bendición de lejos, pero no la puede alcanzar. Ve que otros prosperan y usted sigue estancado. Es la iniquidad la que detiene el flujo de la gracia. Usted tiene que ser valiente. Tiene que entrar en su cuarto, cerrar la puerta y decirle al Señor, examíname, saca a la luz lo que está escondido. No quiero vivir más de apariencia. Alaba lo que Él vive. El diablo es el arquitecto de esa muralla. Él le pasa los ladrillos. Le dice, nadie te va a ver, hazlo una vez más, no es tan malo, todo el mundo lo hace. Y usted pone el ladrillo.
Y poco a poco la pared sube hasta que tapa el cielo. Y entonces el diablo se ríe porque lo tiene aislado. Un cristiano aislado de la voz de Dios es presa fácil. Sin dirección divina usted va a tomar decisiones equivocadas, se va a casar con quien no debe, va a invertir donde va a perder. El silencio de Dios es peligroso porque nos deja a merced de nuestra propia prudencia y de las trampas del enemigo. Pero la buena noticia es que esa muralla no es eterna. Esa muralla se puede derribar hoy mismo. La sangre de Cristo es el explosivo que demuele el pecado. Pero usted tiene que detonar el explosivo con su confesión. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse, esa es la clave. No basta con llorar, hay que dejar el pecado. Hay que darle la espalda a la iniquidad. Así que hermano, no le eche la culpa a Dios de su silencio. No diga que Dios es misterioso. Dios es claro, el misterioso es usted que anda en tinieblas. Hoy es el día de romper el silencio. Hoy es el día de agarrar ese pecado oculto por el cuello y sacarlo de su vida. Dígale al Señor, perdóname por haber levantado esta barrera. Perdóname por haber preferido la basura del mundo antes que tu comunión. Límpiame con hisopo y seré limpio. En el momento en que usted confiesa con dolor genuino, en el momento en que usted decide ser santo, el cielo se abre, el muro se cae. Y de repente usted vuelve a escuchar el susurro del Espíritu Santo. Vuelve a sentir la paz, vuelve a tener dirección. La voz de Dios vuelve a fluir como un río de agua viva. No se acostumbre al silencio. No se acostumbre a vivir lejos de Dios. Rompa la división hoy. La mano de Dios no se ha cortado. Está extendida esperando que usted le tome la mano en santidad. Dé el paso. Arrepiéntase y prepárese para volver a conversar con su Padre cara a cara como lo hacía Moisés. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche esto con mucho cuidado porque vamos a tocar una de las causas más frecuentes y más ignoradas del silencio de Dios en la vida del creyente. Usted seguramente piensa que la idolatría es cosa de paganos, de gente que se arrodilla ante estatuas de yeso o de madera, o de gente que adora imágenes en templos extraños. Y usted dice, gloria a Dios, yo soy evangélico, yo no tengo imágenes en mi casa, yo solo adoro a Jesucristo. Pero déjeme decirle que el diablo es astuto y ha logrado meter la idolatría dentro de la iglesia, no en las paredes, sino en el lugar más sagrado que es el corazón del hombre. Un ídolo es cualquier cosa, cualquier persona o cualquier deseo que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios en su vida. Si usted ama algo más que a Dios, eso es un ídolo. Si usted teme algo más que a Dios, eso es un ídolo. Si usted obedece algo más que a Dios, eso es un ídolo. Y mientras ese ídolo esté sentado en el trono de su corazón, Dios va a guardar silencio. Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Él no va a hablar con un pueblo adúltero que tiene amantes espirituales escondidos bajo la almohada. Alaba lo que Él vive. Vamos a la palabra cortante y precisa que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Dios le habla al profeta sobre los ancianos de Israel que vinieron a consultarle. Aparentemente venían con piedad, venían a buscar palabra, pero Dios vio lo que había dentro. Dice la Escritura, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos? Sonría si puede. Oiga la indignación en la voz de Dios. ¿Acaso he de ser yo consultado? Es una pregunta retórica que significa de ninguna manera. No voy a responderles. No voy a entrar en su juego hipócrita. Ellos tienen la fachada de buscadores de Dios, pero por dentro están abrazados a sus ídolos. Han levantado altares secretos en la recámara de su alma. Y Dios dice que eso es un tropiezo de maldad. La idolatría del corazón es un obstáculo insalvable para la comunicación divina. Usted puede gritar, puede ayunar, puede vigilar, pero si el ídolo sigue ahí, el cielo sigue cerrado. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuáles son esos ídolos modernos que tienen muda la voz de Dios? El primero y el más grande es el yo, el ego. Cuando usted vive para sí mismo, para su fama, para su comodidad, para sus propios planes, usted se ha convertido en su propio Dios. Usted consulta a Dios no para hacer su voluntad, sino para que Él bendiga la suya. Eso es idolatría. Usted quiere usar a Dios como un genio de la lámpara. Señor, dame esto, dame aquello, prospérame. Pero no le dice, Señor, ¿qué quieres tú? Señor, mándame. Cuando yo está entronizado, Dios calla. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted quiere oír a Dios, tiene que destronar al yo. Tiene que crucificar su carne. Tiene que decir como Pablo, ya no vivo yo. Mientras usted siga adorando su propia imagen en el espejo, Dios no va a competir con usted. Él espera que usted se canse de adorarse a sí mismo y se rinda. Hay poder en Jesús. Otro ídolo terrible es el dinero y las posesiones materiales. Jesús lo dijo claro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamón es un Dios celoso también. Le pide todo su tiempo, toda su energía, toda su atención. ¿Cuántos de ustedes no oyen la voz de Dios porque están demasiado ocupados oyendo la voz de la codicia? Están afanados por la casa nueva, por el carro nuevo, por la cuenta bancaria, y cuando van a orar, su mente está haciendo cálculos de dinero.
El dinero se ha convertido en su fuente de seguridad, en su proveedor. Y Dios dice, si confías en tu dinero, que te hable tu dinero, que te salve tu dinero. Pero yo no voy a hablar con un adorador de oro. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted ama el dinero, usted se ha extraviado de la fe y se ha traspasado de muchos dolores. El silencio de Dios es uno de esos dolores. Rompa ese ídolo. Diga, Señor, mi oro eres tú, mi tesoro eres tú, y verá cómo se abren los cielos. Alábalo si puede. También están los ídolos afectivos, las relaciones que se ponen por encima de Dios. ¿Cuántas jovencitas y jovencitos no escuchan a Dios porque están enamorados de un impío o de una impía? Han puesto a esa persona en el centro de su vida. Si ese novio o esa novia les dice no vayas a la iglesia, no van. Si les dice pega conmigo, pecan. Eso es idolatría pura. Usted ha puesto a un ser humano en el lugar de Dios, y Dios por amor a usted se calla y se aparta para ver si usted se da cuenta de que esa persona no puede llenar su vacío ni salvar su alma. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo amado, para demostrar que Dios era primero. A veces Dios le va a pedir que sacrifique esa relación tóxica, esa amistad que lo aleja del camino, ese ídolo de carne y hueso. Si usted no está dispuesto a soltarlo, Dios no está dispuesto a hablarlo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Palabras duras pero necesarias. Sonría que el Señor le ama y quiere el primer lugar. Y no nos olvidemos del ídolo del ministerio. Sí, hermano, el ministerio puede ser un ídolo. La obra de Dios puede volverse más importante que el Dios de la obra. Hay pastores, líderes, cantantes que están tan enamorados de su posición, de su micrófono, de su fama, que ya no buscan a Dios en la intimidad, solo buscan mantener su estatus. Adoran la plataforma, no al Rey. Y Dios los deja que hablen, que prediquen, que canten, pero Él ya no está ahí, la gloria se fue. Y cabot. Y ellos ni cuenta se dan porque el ruido de su actividad tapa el silencio de Dios. Tenga cuidado. No se enamore de los dones, enamórese del dador. No adore la bendición, adore al bendecidor. Si Dios le quita el ministerio mañana, ¿usted seguiría adorándolo con el mismo gozo? Si la respuesta es no, usted es un idólatra de su cargo. Arrepiéntase y vuelva al primer amor. El peligro más grande de tener ídolos en el corazón y aún así tratar de consultar a Dios es que Dios le conteste conforme a su ídolo. En el versículo 4 de Ezequiel 14, Dios dice, yo Jehová le responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Eso significa que Dios puede permitir que usted sea engañado por sus propios deseos. Si usted quiere tanto algo que lo ha vuelto un ídolo, Dios puede decirle, vete, hazlo, como le dijo a Balaam, sabiendo que es para su perdición. Es un juicio terrible. Dios lo entrega a la dureza de su corazón. Por eso es tan peligroso orar con ídolos. Usted cree que Dios le dio luz verde, pero en realidad fue luz roja, pero su ídolo lo cegó. Para oír la voz verdadera de Dios, el corazón tiene que estar limpio de preferencia, tiene que estar en neutro, tiene que decir, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Si no suelta el ídolo, la respuesta que usted cree oír será una proyección de su propia codicia. Hay poder en Jesús. Así que, hermano, hoy es día de iconoclasia espiritual. Hoy es día de destruir imágenes. Entre en el templo de su corazón con el martillo de la palabra y empiece a romper. Rompa el orgullo, rompa la avaricia, rompa la dependencia emocional, rompa la vanidad. Saque a Dagón del templo, porque el arca de la alianza no puede convivir con Dagón. Si usted mete el arca, Dagón tiene que caer y romperse la cabeza. Invite la presencia de Dios de verdad y todo lo que no es de Dios tendrá que salir. Dígale al Señor, Padre, perdóname por haberte cambiado por espejismo. Perdóname por haber buscado satisfacción en cisternas rotas. Hoy derribo todo altar de Baal en mi vida. Hoy declaro que tú eres mi único Señor, mi único amor, mi única fuente. No quiero nada fuera de ti. Quita lo que tengas que quitar, pero no me quites tu voz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha, y esta vez mi corazón es solo tuyo. Cuando usted hace esa limpieza profunda, el canal se destapa, la interferencia desaparece, y la voz dulce y poderosa del Padre vuelve a resonar en su espíritu con claridad y dirección. Gloria a Dios, aleluya. Oiga bien esto, porque este es el cáncer silencioso que está matando la vida de oración de millones de creyentes en todo el mundo, y es la causa número 1 de que el cielo esté cerrado sobre sus cabezas. Usted puede tener la fe para mover montañas, usted puede tener el don de profecía y usted puede hablar en lenguas angelicales, pero si usted tiene falta de perdón en su corazón, usted está perdiendo el tiempo de rodillas. El rencor y el odio son los aislantes espirituales más poderosos que existen. Es como si usted cortara el cable del teléfono con una tijera y tratara de hacer una llamada. Puede marcar el número, puede gritar, puede llorar, pero no hay línea. Dios no puede escuchar la oración de un corazón que retiene la ofensa, porque eso va en contra de su naturaleza, que es amor y misericordia. Muchos de ustedes se preguntan por qué Dios no les habla, por qué no sienten su presencia, y la respuesta está en esa lista negra que ustedes guardan en la memoria. Esa lista de personas que le hicieron daño, que lo traicionaron, que le robaron o que hablaron mal de usted. Mientras usted mantenga esa lista vigente y no la queme con el fuego del perdón, Dios mantendrá su boca cerrada.
Alaba lo que Él vive. El silencio de Dios es la consecuencia directa de su ruido interno de amargura. Sonría si puede. Vamos a la ley espiritual irrevocable que estableció nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 25. Apréndaselo y tiemble ante esta verdad. Dice la Escritura: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Alábalo si puede. Fíjese en el orden divino. Jesús dice: y cuando estéis orando, o sea, en el momento mismo de la oración. No dice oren primero y perdonen después cuando tengan tiempo. Dice que el perdón es un requisito previo para que la oración funcione. Es como lavarse las manos antes de comer. Si usted va a comer del pan del cielo, tiene que tener las manos limpias de rencor. Y la condición es absoluta. Si tenéis algo contra alguno, ese algo puede ser una ofensa grave o puede ser una tontería pequeña. Puede ser contra su enemigo, o contra su esposo, o contra su pastor. No importa el tamaño de la ofensa ni quién sea el ofensor. Si hay algo ahí atorado, eso es un tapón en la tubería de la bendición. Y la consecuencia de no hacerlo es terrible, para que vuestro Padre os perdone. La implicación es clara. Si usted no perdona al Padre, tampoco lo perdona a usted. Y si usted no está perdonado, usted está en pecado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mi alma te alaba, Jesús. Hay una mentira diabólica que circula por ahí que dice: yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón, eso es rencor archivado. El verdadero perdón es como el de Dios. Cuando Dios perdona, Él lanza nuestros pecados al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que decidir soltar la ofensa. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Si usted espera sentir bonito para perdonar, nunca va a perdonar, porque la carne siempre quiere venganza. La carne quiere que el otro pague. La carne quiere ver al otro sufrir. Pero usted no vive en la carne, usted vive en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Usted tiene que crucificar su deseo de justicia propia y dejarle la justicia a Dios. Mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mientras usted trate de cobrar la deuda, Dios se cruza de brazos. Pero cuando usted suelta la deuda y dice: Señor, te lo entrego a ti, yo lo perdono, entonces Dios se levanta de su trono y empieza a orar. Y lo primero que hace es romper el silencio y hablar paz a su corazón. Hay poder en Jesús. Usted tiene que entender que la falta de perdón es un veneno que usted se toma esperando que el otro se muera. Pero el que se muere es usted. El que se seca es usted. La persona que lo ofendió quizás está durmiendo tranquila en su casa, quizás ni se acuerda de lo que le hizo, o quizás ni le importa. Y usted está ahí revolcándose en la cama con úlceras en el estómago, con dolor de cabeza y con el espíritu amargado, sin poder oír a Dios. ¿Quién es el prisionero? Usted. El falta de perdón es una cárcel donde usted es el preso y el carcelero al mismo tiempo. Usted tiene la llave en la mano y esa llave es perdonar. En el momento en que usted dice: yo perdono a fulano de tal, en el nombre de Jesús, los barrotes se rompen, la puerta se abre y usted sale libre. Y al salir a la luz de la libertad, sus oídos espirituales se destapan. Usted vuelve a escuchar la frecuencia del cielo. Dios no habla con presos voluntarios de la amargura. Dios habla con hijos libres que caminan en amor. Alaba lo que Él vive. Muchos cristianos tienen ministerios estancados, negocios quebrados y enfermedades crónicas solamente por falta de perdón. La Biblia habla de la raíz de amargura. Una raíz no se ve, está debajo de la tierra, pero alimenta toda la planta. Si hay una raíz de amargura, todo el fruto de su vida va a ser amargo. Su predicación va a ser amarga, su adoración va a ser amarga, su trato con la gente va a ser amargo. Y el Espíritu Santo, que es dulce como la miel, no puede fluir por un canal amargo. Usted contrista al Espíritu Santo con su rencor. Usted apaga el fuego. Usted espanta a la paloma. Por eso Dios guarda silencio. Es un silencio de dolor. Dios le está diciendo: hijo, no puedo usarte así. No puedo bendecirte así porque te harías daño. Suelta esa basura, saca ese escombro de tu templo, limpia la casa para que yo pueda entrar. Recuerde que Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios prefiere que usted deje el culto a media y vaya a pedir perdón a que usted siga cantando con odio en el corazón. La reconciliación es más importante que el rito. Sonría, que el Señor le ama y quiere sanar su corazón herido. El diablo es el fiscal acusador y él conoce las leyes espirituales mejor que muchos cristianos. Él sabe que si logra que usted se ofenda y guarde rencor, él tiene un derecho legal para bloquear sus oraciones. Él se para delante de Dios y dice: no puedes escucharlo porque él no tiene misericordia. Y tú dijiste que juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y Dios tiene que darle la razón al diablo porque Dios no puede violar su propia palabra. Usted le está dando armas al enemigo para que lo destruya. No sea insensato. Quítele el argumento al diablo. Perdone rápido. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Si usted se acuesta enojado, usted durmió con el diablo. Y si amanece enojado, desayunó con el diablo. Corte eso rápido. Mantenga cuentas cortas. Tenga un corazón de teflón donde las ofensas resbalen y no se peguen. El amor cubre multitud de faltas.
Si usted camina en amor, usted es invencible y el canal de comunicación con Dios se mantiene limpio y fluido las 24 horas del día. Así que, hermano, hoy es el día de hacer esa llamada telefónica que usted no quiere hacer. Hoy es el día de escribir esa carta o ese mensaje. Hoy es el día de ir a buscar a esa persona y decirle: te perdono, te libero y te bendigo. Y si la persona ya murió o no está accesible, usted lo hace delante de Dios con voz audible. Usted menciona el nombre y dice: te perdono por lo que me hiciste. Renuncio al derecho de venganza. Sano mi corazón en el nombre de Jesús. Va a doler el orgullo, va a patalear el yo, pero cuando lo haga va a sentir que una tonelada de peso se le cae de encima. Va a sentir un fresco en el alma. Y le aseguro que en ese mismo instante el silencio de Dios se va a romper. Usted va a escuchar al Padre diciéndole: bien hecho, hijo mío, así se hace. Ahora sí podemos hablar. Ahora sí puedo confiarte mis tesoros. El perdón es la llave que abre el candado del cielo. Úsela hoy, no lo deje para mañana, porque si Cristo viene esta noche y lo encuentra con rencor, usted se queda. Y en el infierno no hay tiempo para perdonar. Perdone ahora y vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien esto, porque aquí vamos a destapar una de las verdades más duras y más justas del reino de los cielos. Muchos de ustedes vienen llorando al altar diciendo que Dios los ha abandonado, que Dios no les contesta, que Dios se ha vuelto mudo. Pero la realidad es que Dios no es mudo. El problema es que usted se ha vuelto sordo por conveniencia. Hay un principio espiritual inquebrantable que opera en la comunicación con el cielo y es la ley de la reciprocidad. Si usted cierra su oído cuando Dios le habla para corregirlo, Dios cerrará su oído cuando usted le hable para pedirle ayuda. Es así de sencillo y así de terrible. Usted quiere un Dios a la carta, un Dios que solo le hable cosas bonitas, que le profetice prosperidad y viaje, pero cuando Dios le habla de santidad, cuando Dios le habla de dejar el pecado, cuando Dios le habla de perdonar, entonces usted se hace el loco, usted cambia el tema o dice que eso no era para usted. Esa actitud se llama rebeldía obstinada. Y esa rebeldía es como un tapón de cemento que usted mismo se pone en los oídos espirituales, alaba lo que él vive. Dios no va a desperdiciar su saliva divina con alguien que ya decidió no obedecer. Dios no habla para entretenerlo, Dios habla para ser obedecido. Y si usted no obedece lo primero que él le dijo, ¿por qué cree que le va a decir lo segundo? Sonría si puede. Vamos a la sentencia judicial que dictó el Señor mismo en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 3. Apréndaselo de memoria para que entienda por qué el cielo está en silencio sobre su cabeza. Dice la palabra: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Alábalo si puede. Analice la justicia de Dios en este versículo. Dice: así como él clamó. ¿Quién clamó primero? Dios. Dios le clamó a usted. Dios le envió profetas, le envió pastores, le envió la palabra escrita, le envió la conciencia, le envió sueño. Dios le dijo de mil maneras: suelta ese vicio, deja a esa mujer que no es tuya, paga tus deudas, perdona a tu hermano. Dios clamó, Dios insistió, pero dice la Escritura y no escucharon. Usted endureció la cerviz. Usted dijo: yo hago lo que me da la gana, yo soy dueño de mi vida, a mí nadie me manda. Usted despreció el consejo de Dios, usted tiró la palabra de Dios a la basura. Y ahora que está en el hoyo, ahora que el vicio lo está matando, ahora que la mujer lo dejó, ahora que las deudas lo ahogan, ahora usted viene corriendo a clamar. Y Dios dice también: ellos clamaron y yo no escuché. Es el pago de su propia moneda. No se queje de la cosecha si usted sembró la semilla de la indiferencia. Mi alma te alaba, Jesús. Usted tiene que entender que el silencio de Dios en estos casos no es porque Él sea malo, es porque Él es un buen padre que está tratando de enseñarle una lección vital. Si Dios le contestara y lo sacara del problema mientras usted sigue en rebeldía, Él estaría financiando su pecado. Él estaría siendo cómplice de su maldad. Si usted se metió en un lío por desobedecer a Dios y Dios lo saca milagrosamente sin que usted se arrepienta, usted va a volver a hacerlo porque piensa que Dios es su tapadera. Por eso Dios guarda silencio. Lo deja que usted sienta las consecuencias de su sordera. Lo deja que usted coma del fruto de su propio camino. El hijo pródigo tuvo que llegar a comer algarrobas con los cerdos para acordarse de la voz de su padre. A veces Dios permite que usted llegue a tocar fondo, que sienta el hambre, que sienta el frío del silencio, para que se le quite la altivez y aprenda a valorar la voz que antes despreció. Hay poder en Jesús. Hay muchos cristianos que tratan a Dios como si fuera la llanta de repuesto del carro. Solo se acuerdan de ella cuando se les pincha una llanta en la carretera. El resto del tiempo la tienen guardada en el maletero, en la oscuridad, sin hacerle caso. Usted quiere vivir su vida a su manera, tomar sus propias decisiones, gastar su dinero como quiere y tener a Dios guardado en el maletero por si acaso hay una emergencia. Y cuando viene la emergencia, usted corre a abrir el maletero y grita: Dios, ayúdame. Y se encuentra con que no hay respuesta. ¿Por qué? Porque Dios no es llanta de repuesto. Dios es el motor, Dios es el volante, Dios es el dueño del carro. Si usted no lo dejó manejar su vida cuando todo iba bien, no pretenda que Él venga a arreglar el choque que usted provocó por su imprudencia. La rebeldía es como el pecado de adivinación, dice la Biblia. Es querer manipular a Dios.
es querer usar el poder de Dios sin someterse a la autoridad de Dios. Y Dios no se deja manipular. Él resiste a los soberbios. Si usted quiere que Dios le hable, bájese del asiento del conductor y entréguele las llaves. Sonría que el Señor le ama y quiere tomar el control. La obstinación es una enfermedad progresiva. La primera vez que Dios le habla y usted no escucha, su corazón se endurece un poquito. Se forma una callosidad espiritual. La segunda vez, la callosidad se hace más gruesa. Y llega un momento en que se forma lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada. Es como cuando usted toca la guitarra mucho tiempo y se le hacen callos en los dedos y ya no siente las cuerdas. Usted tiene callos en el oído espiritual. Dios puede estar gritando, puede estar tronando y usted no siente nada. Usted va a la iglesia y la palabra rebota. El pastor predica fuego y usted bosteza. Eso es peligrosísimo. Eso es estar al borde de la apostasía. El silencio de Dios en ese punto es una señal de alarma roja. Significa que usted está en una zona muerta donde la señal de la gracia ya casi no llega. Usted tiene que despertar. Tiene que romper ese callo. Tiene que pedirle a Dios que le quite el corazón de piedra y le dé un corazón de carne sensible otra vez. Alaba lo que Él vive. Y oiga esto también. Muchos de ustedes se quejan de que Dios no les habla cosas nuevas, de que no les da revelación fresca, de que no les dice cuál es su futuro. Pero yo le pregunto, ¿qué hizo usted con lo último que Dios le dijo? Si Dios le dijo hace 5 años que se santificara y usted todavía sigue sucio, ¿para qué quiere que le hable de nuevo? Dios no es un locutor de radio que habla para llenar el aire. Dios habla para dar instrucciones. Si usted no ha cumplido la instrucción anterior, Dios no le va a dar la siguiente. Es como el sistema de la escuela. Si usted no pasa el examen de matemática de primer grado, el maestro no le va a enseñar álgebra de segundo grado. Usted se queda repetidor, usted se queda estancado en el mismo nivel. Y el maestro guarda silencio hasta que usted aprenda la lección. Si usted siente que Dios no le habla hace tiempo, haga memoria. Regrese al último punto donde escuchó su voz clara. ¿Qué le dijo Él? Le dijo que dejara esa amistad, le dijo que pagara ese dinero, le dijo que empezara ese ministerio. Lo hizo usted. Si no lo hizo, ahí está el nudo. Desate ese nudo con la obediencia y el flujo de la voz de Dios volverá a correr. El profeta Amós profetizó sobre unos días terribles que vendrían, días de hambre y de sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dijo que irían errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarían. Ese es el juicio más espantoso sobre una generación rebelde, el silencio absoluto de Dios. Estamos viviendo tiempos donde la gente tiene Biblia en el celular, en la computadora, en la casa, pero no oyen a Dios. Tienen comezón de oír fábulas y doctrinas de demonios, pero apartan el oído de la verdad. No sea usted parte de esa generación sorda. No provoque a Dios a ira con su terquedad. Zacarías dice que ellos pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. El diamante es la piedra más dura. No tengo un corazón de diamante. Tengo un corazón de arcilla, moldeable en la mano del alfarero. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermano, la solución para romper este silencio por rebeldía es una rendición incondicional. Usted tiene que venir delante de Dios sin excusa. No diga, es que la carne es débil, es que el diablo me tentó. Diga, Señor, fui rebelde, te escuché y te ignoré, me tapé los oídos, fui obstinado, pero hoy me arrepiento. Hoy vengo a pedirte que me repita la lección, porque esta vez sí voy a obedecer. Esta vez sí voy a hacer caso. Señor, destapa mis oídos, quita la cera de la autosuficiencia, háblame aunque me duela, háblame aunque me corrija, porque prefiero tu corrección a tu silencio. Prefiero que me regañes a que me ignores. Tu silencio me mata, pero tu voz me da vida. Cuando usted tiene esa actitud humilde, cuando usted decide obedecer antes de que Dios hable, entonces Dios rompe el silencio. Dios ve un corazón contrito y humillado y no lo desprecia. Él vuelve a hablar, vuelve a guiar, vuelve a consolar. Pero recuerde, la próxima vez que Él hable, obedezca rápido, obedezca completo y obedezca con gozo, para que el canal de comunicación se mantenga abierto y limpio todos los días de su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien esto, porque es una de las razones más tristes y más comunes por las cuales el cielo se cierra herméticamente sobre la cabeza de un creyente. Usted puede estar en la iglesia, puede estar de rodillas, puede estar llorando a gritos y derramando lágrimas como un río, pero si el motor que impulsa su oración es el orgullo, la vanidad o la soberbia, su clamor no pasa del techo. Dios tiene un detector de humildad y un detector de orgullo. El clamor del humilde atraviesa las nubes y llega al trono, pero el grito del soberbio choca contra la justicia de Dios y rebota hacia la tierra. Hay mucha gente que dice que está orando, pero en realidad lo que están haciendo es una pataleta de niños malcriados, porque Dios no les da lo que ellos quieren para gastarlo en su propio deleite. Usted se acerca a Dios exigiendo, se acerca a Dios reclamando mérito, se acerca a Dios pensando que usted es la última Coca-Cola del desierto y que Dios tiene la obligación de atenderlo porque usted es muy bueno. Eso es un insulto a la majestad divina. Alaba lo que Él vive. Usted no es nada y Dios lo es todo. Mientras usted no entienda esa ecuación básica, usted seguirá hablando solo. Sonría si puede.
Vamos a la palabra dura y directa que se encuentra en el libro de Job, capítulo 35, versículos 2 y 13. Este es un libro que trata sobre el sufrimiento y el silencio de Dios. Y aquí Eliú le da una clave a Job que nosotros necesitamos aplicar hoy. Dice la Escritura: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Alábalo si puede. Analicemos el versículo 2. Dice que clamarán y él no oirá. O sea, hay clamor, hay ruido, hay petición. No es gente atea, es gente que clama a Dios. Pero Dios decide no oír. ¿Por qué? Por la soberbia. La soberbia es ese sentimiento de superioridad, de autosuficiencia, de creerse mejor que los demás y de creerse capaz de juzgar a Dios. Cuando usted ora diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, cuando usted ora criticando a sus hermanos, cuando usted ora para que Dios le dé cosas para presumir ante el mundo, eso es un clamor soberbio. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistir significa que Dios se pone en contra. Usted está empujando para entrar y Dios está empujando la puerta para cerrarla. Es una batalla perdida. Mi alma te alaba, Jesús. Y mire el versículo 13. Ciertamente Dios no oirá la vanidad. La vanidad es vacío, es hueco, es apariencia sin sustancia. ¿Cuántas oraciones de hoy en día son pura vanidad? Señor, dame un carro nuevo para que los vecinos vean que soy próspero. Señor, dame un ministerio grande para ser famoso. Señor, dame dinero para comprar ropa de marca. Eso es vanidad. Usted no está buscando la gloria de Dios, usted está buscando su propia gloria. Usted quiere usar a Dios como un trampolín para su ego. Y dice la palabra que el Omnipotente no mirará eso. Dios voltea la cara. Dios siente náuseas ante la vanidad humana. Es como el fariseo que subió al templo a orar y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Ese hombre oraba consigo mismo, dice la Biblia. Su oración era un monólogo de vanidad. Dios no lo escuchó. Pero el publicano, que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mi pecador. Ese fue escuchado. Ese descendió a su casa justificado. La diferencia no fue el lugar ni la hora, fue la actitud del corazón. Hay poder en Jesús. El orgullo tiene muchas caras y a veces se disfraza de piedad. Hay un orgullo espiritual que es muy peligroso. Es cuando usted cree que por sus ayunos, por su vigilia o por su conocimiento bíblico Dios le debe algo. Usted se presenta delante de Dios con su hoja de vida espiritual en la mano, diciendo: mira, Señor, cuánto he trabajado, mira cuánto he sufrido, me merezco que me responda. Eso es orgullo. Nadie merece nada. Todo es por gracia, todo es por misericordia. Si Dios nos diera lo que merecemos, nos daría el infierno ahora mismo. Cuando usted se acerca a Dios con esa actitud de acreedor, Dios guarda silencio para recordarle quién es el dueño y quién es el siervo. Job mismo tuvo que aprender esta lección. Job se pasó capítulos enteros justificándose, diciendo que él era justo, que Dios era injusto al castigarlo, y el cielo estaba callado. Pero cuando Dios finalmente habló desde el torbellino, Job tuvo que poner su mano sobre su boca y decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el orgullo de Job se quebró, entonces Dios lo escuchó y lo restauró. Sonría, que el Señor le ama y quiere romper su orgullo para bendecirlo. Usted tiene que revisar sus motivaciones. ¿Por qué quiere lo que está pidiendo? Santiago lo dice claro: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si la motivación de su oración es alimentar su ego, olvídese de la respuesta. Dios no va a financiar su vanidad. Dios no va a darle armas para que usted se destruya a sí mismo con el orgullo. El silencio de Dios en este caso es una protección. Si Dios le diera el éxito que usted pide con esa soberbia, usted se volvería un diablo. Usted se olvidaría de Dios. Usted trataría a la gente como basura. Por eso Dios lo mantiene en el desierto, lo mantiene en la escasez, lo mantiene en el anonimato, hasta que usted aprenda que sin Él usted no es nada. Hasta que usted aprenda a decir: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Hasta que usted aprenda que el éxito no es tener cosas, sino tener a Cristo. Alaba lo que Él vive. El grito de la vanidad es un grito vacío porque no lleva fe, lleva presunción. La fe se apoya en la promesa de Dios. La presunción se apoya en el deseo del hombre. Usted puede gritar todo el día, puede decretar, puede declarar, puede hacer guerra espiritual, pero si su corazón está inflado como un pavo real, todo eso es ruido. Dios tiene oídos finos. Él escucha el susurro del humilde que dice: Señor, ayúdame que perezco. Pero se tapa los oídos ante el grito del arrogante que dice: yo decreto que soy millonario. Tenga cuidado con esas modas de decretar cosas por capricho. Usted no es Dios. Usted no manda a Dios. Usted le pide al Padre en el nombre de Jesús. La verdadera oración es un acto de dependencia total. Es reconocer que somos polvo y que necesitamos el aliento del Todopoderoso para vivir. Si usted pierde esa perspectiva, usted pierde la conexión.
Así que, hermano, si usted siente que Dios no le escucha, haga un examen de conciencia frente al espejo de la palabra. Pregúntese, ¿hay vanidad en mi petición? ¿Hay orgullo en mi actitud? ¿Me creo mejor que los demás? ¿Estoy resentido con Dios porque creo que Él es injusto conmigo? Si encuentra alguna de estas cosas, identifíquelas como el bloqueo, y la solución es humillarse. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La humillación voluntaria rompe el cielo de bronce. Venga delante de Dios y dígale: Señor, perdóname por mi arrogancia. Perdóname por creerme algo. Soy un siervo inútil. No merezco nada, pero apelo a tu sangre y a tu amor. Vengo vacío para que tú me llenes. Vengo roto para que tú me sanes. Cuando usted cambia el tono de exigencia por el tono de súplica humilde, Dios se vuelve todo oídos. Porque dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Rompe el espejo de su vanidad y mira el rostro de Cristo. Y entonces el silencio se convertirá en una dulce conversación de padre e hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien esto, porque aquí vamos a tocar una enfermedad espiritual que tiene paralizada a la mitad de la iglesia y que es una de las causas principales por las cuales el cielo parece de bronce cuando usted ora. Se trata de la inestabilidad de carácter, de la duda crónica y de la doblez de ánimo. Usted de esos cristianos que hoy amanecen llenos de fe, gritando aleluya y creyendo que van a conquistar el mundo, pero llega la tarde, reciben una mala noticia o ven que la cuenta del banco bajó y se desinflan como un globo pinchado. Entonces empiezan a decir que Dios no los quiere, que esto no funciona, y se deprimen. Al otro día van al culto, sienten la unción y vuelven a subir, pero el lunes en el trabajo vuelven a bajar. Usted parece un yoyo espiritual, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y en medio de ese mareo, usted le pregunta a Dios por qué no le habla, por qué no le da instrucciones claras. Y Dios le responde: ¿cómo quieres que te hable si tú cambias de dirección cada 5 minutos? ¿Cómo quieres que te dé una estrategia sólida si tú eres líquido, te adaptas al recipiente del momento? Si estás con los impíos, hablas como impío. Si estás con los santos, hablas como santo. Esa inestabilidad corta la comunicación divina. Alaba lo que Él vive. Dios es una roca inconmovible y Él busca gente firme para edificar, no gente aguada que se escurre entre los dedos. Sonría si puede. Vamos a la palabra tajante del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí está el diagnóstico médico de su sordera espiritual. Dice la Escritura: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Alábalo si puede. Analicemos esto con lupa. Primero dice: pida con fe, no dudando nada. La fe es el idioma de Dios. La duda es el idioma del diablo. Si usted ora en el idioma del diablo, Dios no le entiende, Dios no procesa esa solicitud. La duda es un insulto al carácter de Dios. Cuando usted duda, le está diciendo a Dios mentiroso. Le está diciendo: Señor, tú prometiste, pero yo no creo que tú puedas o quieras cumplir. ¿Usted cree que Dios va a sentarse a charlar con alguien que lo está llamando mentiroso en su cara? Por supuesto que no. Dios guarda silencio porque la duda ofende su fidelidad. La duda es como una estática, un ruido blanco que bloquea la señal del cielo. Usted puede estar gritando la oración correcta, pero si en su corazón hay duda, la señal no sale. Mi alma te alaba, Jesús. Y mire la comparación que hace el Espíritu Santo. El que duda es semejante a la onda del mar arrastrada por el viento. Usted ha visto el mar. Las olas no tienen voluntad propia. Si el viento sopla para el norte, la ola va para el norte. Si sopla para el sur, va para el sur. Así son los cristianos inestables, son esclavos de las circunstancias. Si el jefe los trata bien, tienen fe. Si el jefe los trata mal, pierden la fe. Si tienen salud, adoran. Si se enferman, reniegan. Son empujados de una parte a otra. No tienen raíz, no tienen fundamento. Y Dios dice que una persona así no puede recibir dirección. ¿Por qué? Porque si Dios le habla hoy y le dice: vete a la derecha, mañana cuando cambie el viento, usted se va a ir a la izquierda y va a desobedecer. Dios no desperdicia su palabra en gente que no tiene la firmeza para sostenerla. Para que Dios le hable, usted tiene que ser como un poste clavado en cemento, no como una hoja seca que se lleva el viento. Hay poder en Jesús. El versículo 7 es la sentencia final. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oiga qué duro, cosa alguna. No dice que recibirá poco o que recibirá tarde. Dice nada, cero. El silencio es total. Usted puede ayunar, puede vigilar, puede pactar con dinero, pero si usted tiene ese espíritu de duda, el cielo está cerrado con candado. La duda anula la oración. Es como si usted escribiera un cheque por $1 millón, pero no lo firmara. El cheque está ahí, el papel es bueno, pero sin la firma de la fe no tiene valor en el banco del cielo. Muchos de ustedes se pasan la vida escribiendo cheques de oración sin fondo de fe y luego se quejan de que no cobran. El problema no es el banco, el problema es que su firma está temblorosa. Usted dice: sí, pero no.
Usted dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tiene que definirse. O cree o no cree. O Dios es fiel o no lo es. No hay término medio. Los tibios, los indecisos, los que cojean entre dos pensamientos, a eso Dios los vomita de su boca. Sonría que el Señor le ama y le quiere firme. La Biblia llama a esto ser un hombre de doble ánimo. En el griego original significa tener dos almas o dos mentes. Es una esquizofrenia espiritual. Una parte de usted quiere servir a Dios y la otra parte quiere agradar al mundo. Una parte confía y la otra tiene miedo. Esa división interna lo vuelve inconstante en todos sus caminos. No solo en la oración, sino en todo. Usted empieza una dieta y la deja. Empieza un negocio y lo cierra. Empieza a leer la Biblia y se aburre. Esa inconstancia es maldición. Y mientras usted tenga esa doblez, Dios no puede confiarle su secreto. Imagínese que Dios le revela una estrategia grande para su vida, pero mañana usted se levanta deprimido y echa todo a perder. Dios es sabio. Él no pone vino nuevo en odres viejos y rotos. Él espera a que usted se decida, a que usted unifique su corazón. El salmista oraba diciendo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Necesitamos un corazón afincado, soldado de una sola pieza. Alábalo si puede. El ejemplo clásico de esto es Pedro caminando sobre el agua. Mientras tuvo la mirada fija en Jesús, caminó sobre lo imposible. Hubo conexión, hubo poder, hubo milagro. Pero en el momento en que miró los vientos y las olas, entró la duda. Y al entrar la duda, se rompió la conexión sobrenatural y se empezó a hundir. Jesús lo agarró, pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda te hunde. El silencio de Dios muchas veces es el momento en que usted se está hundiendo y solo escucha el ruido del viento. Para volver a oír a Jesús, tiene que volver a fijar la mirada en Él e ignorar la tormenta. Tiene que decidir creer contra toda esperanza. Abraham no consideró su cuerpo ya muerto ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no dudó. Por eso Dios hablaba con él como con un amigo. Si usted quiere esa amistad, tiene que tener esa fe de acero. Una fe que no mira las circunstancias, sino que mira la promesa. Así que, hermano, hoy es el día de renunciar a la inestabilidad. Usted tiene que pararse frente al espejo y reprender a ese espíritu de duda que lo atormenta. Dígale, te vas de mi mente en el nombre de Jesús. Renuncio a ser un cristiano de doble ánimo. Renuncio a ser una ola del mar. Hoy decido ser una columna en el templo de mi Dios. Plántese en la palabra. Diga, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque no vea nada, creo. Aunque no sienta nada, creo. Aunque todo salga mal, creo. Esa determinación, esa terquedad santa es lo que atrae la voz de Dios. Cuando Dios ve que usted está firme, que usted no se va a mover pase lo que pase, entonces Dios dice, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer en quien puedo confiar mi palabra. Y el silencio se romperá. Dios empezará a darle instrucciones precisas, coordenadas exactas, porque sabe que usted tiene la firmeza para obedecerlas hasta el final. Deje de fluctuar y empiece a cimentarse en la roca, y la voz del buen pastor será clara y potente en su espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegamos al punto final de este mensaje, al abismo más profundo y aterrador del silencio de Dios. Hemos hablado de pecados, hemos hablado de ídolos, hemos hablado de rencores, pero este punto es el sello de clausura de la comunicación con el cielo. Es la razón por la cual muchas iglesias están llenas de gente que grita y llora, pero el cielo está vacío de respuesta. Se trata de la actitud hipócrita y desafiante de querer que Dios nos escuche a nosotros mientras nosotros nos tapamos los oídos para no escucharlo a Él. Es la arrogancia de querer usar a Dios como un cajero automático, pidiendo y pidiendo, pero rechazando sus instrucciones, sus leyes y sus mandamientos. Usted quiere los beneficios del reino, pero no quiere las reglas del reino. Usted quiere las promesas, pero no quiere las condiciones. Y Dios, que es un juez justo, mira esa actitud y dice, basta. No solo voy a guardar silencio, sino que tu misma oración, esa que crees que es tan espiritual, me produce náusea, me resulta repugnante y la rechazo por completo. Alaba lo que Él vive. Esto es duro, hermano, pero es la medicina que usted necesita para sanar su sordera espiritual. Sonría si puede. Vamos a la sentencia divina que corta como espada de dos filos, escrita en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Grábese esto en la tabla de su corazón porque puede ser la razón de su fracaso espiritual. Dice la Escritura, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Alábalo si puede. Analicemos la gravedad de estas palabras. Primero dice, el que aparta su oído. No dice el que no puede oír, dice el que aparta. Es una acción voluntaria, es un gesto de desprecio. Es como cuando un padre le está hablando a un hijo para corregirlo y el hijo se da la media vuelta y se pone los audífonos. Es una falta de respeto total. Dios le está hablando a través de su palabra, a través de la Biblia, diciéndole cómo vivir, cómo ser santo, cómo administrar su dinero, cómo tratar a su esposa. Pero usted cierra la Biblia, usted apaga la predicación que le confronta, usted cambia el canal. Usted decide deliberadamente ignorar la ley de Dios porque le molesta, porque interfiere con sus planes carnales. Mi alma te alaba, Jesús.
Y mire la consecuencia espantosa. Su oración también es abominable. La palabra abominable en la Biblia es una de las más fuertes. Se usa para describir la idolatría, la hechicería, los pecados sexuales pervertidos. Dios está poniendo su oración al mismo nivel de la brujería. ¿Por qué? Porque orar sin querer obedecer es un acto de hipocresía suprema. Es burlarse de Dios en su cara. Usted se arrodilla y le dice: Señor, te amo, Señor, ayúdame. Pero con su vida le está diciendo: Señor, no me importan tus mandamientos, no me importa tu santidad. Esa contradicción convierte su incienso en mal olor. Dios dice en Isaías: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Dios prefiere que usted se calle la boca, que usted le ore mentiras. Dios prefiere un pecador honesto que dice: no quiero obedecerte, a un religioso falso que finge piedad pero niega la eficacia de ella. Hay poder en Jesús. Muchos cristianos tienen la Biblia llena de polvo en la mesa de noche, pero tienen la boca muy abierta para pedir. Quieren oír la voz audible de Dios, quieren sueño, quieren profecía, pero desprecian la voz escrita de Dios que ya tienen en sus manos. La Biblia es la voz de Dios registrada. Si usted no lee la Biblia, usted le está diciendo a Dios que no le interesa lo que Él tiene que decir. Y si a usted no le interesa lo que Él dice, ¿por qué a Él le debería interesar lo que usted dice? La oración es un diálogo, no un monólogo. Si usted corta la línea de Dios, que es la palabra, usted corta su propia línea. Usted no puede reclamar las promesas del Salmo 91 si usted no cumple los requisitos de obediencia de Deuteronomio 28. Todo está conectado. La llave de la respuesta es la obediencia a la palabra. Si usted ama mi palabra, dice el Señor, yo amaré su oración. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es que la palabra permanezca adentro, gobernando, dirigiendo y limpiando. Sonría que el Señor le ama y quiere que usted vuelva al libro. El diablo sabe esto y por eso trata de mantenerlo usted entretenido para que no lea la Biblia. Él sabe que un cristiano que no lee la palabra es un cristiano sordo a la voluntad de Dios. Y por lo tanto sus oraciones son ineficaces. El diablo no le tiene miedo a sus gritos, le tiene miedo a la palabra que usted tiene guardada en el corazón. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no se puso a discutir, Él dijo: escrito está. La palabra fue su defensa y su ataque. Si usted aparta su oído de la ley, usted se queda sin espada. Usted va a la guerra desarmado. Y cuando ora, ora mal, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. Ora conforme a sus emociones, ora conforme a su carne, y esa oración carnal es abominación. Dios no va a responder una oración que va en contra de su propia palabra. Si usted ora para que Dios bendiga un negocio sucio, eso es abominación. Si usted ora para que Dios le dé la mujer del prójimo, eso es abominación. Usted necesita la ley de Dios para alinear su petición con el corazón del Padre. Alábalo si puede. La solución para dejar de ser una abominación y volver a ser un deleite para Dios es muy simple, pero requiere disciplina. Vuelva a la palabra, pídale perdón a Dios por haber despreciado su ley. Dígale: Señor, he sido un necio. He querido que me escuches sin yo escucharte a ti, pero hoy abro mis oídos. Hoy desempolvo mi Biblia. Hoy decido que tu ley será mi meditación de día y de noche. David decía: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso Dios escuchaba a David, porque David escuchaba a Dios primero. Antes de abrir la boca para pedir, abra sus oídos para oír. Lea un capítulo, medite en él, deje que Dios le hable, que lo corrija, que lo instruya, y entonces, con la mente llena de la verdad de Dios, presente su petición. Esa oración, basada en la obediencia y en la reverencia a la palabra, sube como olor fragante. Esa oración no es abominable, es irresistible para Dios. Dios se complace en escuchar a sus hijos obedientes. Así que, hermano, hemos recorrido 7 razones por las cuales Dios guarda silencio. El pecado, los ídolos, la falta de perdón, la rebeldía, la vanidad, la duda y el desprecio a la palabra. Cualquiera de estas cosas puede ser el tapón en su vida. Pero hoy el Espíritu Santo ha puesto el dedo en la llaga no para condenarlo, sino para sanarlo. Dios quiere hablarle. Dios quiere romper el silencio. Dios anhela tener comunión con usted más que el aire que respira, pero Él es un Dios de orden y de principio. Usted tiene que quitar los estorbos, tiene que limpiar el canal. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Y cuando usted disponga su corazón a escuchar y a obedecer, le garantizo por la autoridad del cielo que el silencio se terminará. Usted volverá a oír el susurro de su amor, volverá a recibir dirección clara y volverá a ver los cielos abiertos sobre su vida, derramando bendición hasta que sobreabunde. No se conforme con el silencio. Rompa la barrera hoy y entre en el diálogo eterno con su Creador. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, hermana, familia amada, hoy no vengo liviano y necesito que me prestes no solo tus oídos, sino tu espíritu. Escúchame bien, yo sé que tú oras, yo sé que tú crees en Dios, yo sé que has doblado rodillas, que has cerrado los ojos, que has hablado con el cielo en la madrugada cuando nadie te ve.
Yo sé que has llorado en silencio, que has susurrado oraciones cansadas, que has dicho, Señor, tú sabes, cuando ya no te quedan fuerzas para explicar nada más. Yo sé dónde estás, porque yo he estado ahí. Y por eso te hablo con respeto, con cuidado y con amor pastoral, pero también con verdad. Alábalo, que Él vive. Porque hay algo que está pasando en la vida de muchos creyentes que no se dice en voz alta, pero se vive por dentro. Oramos y algo no se mueve. Oramos y la respuesta no llega como esperamos. Oramos y pareciera que el cielo está en silencio. Y entonces viene la duda, no contra Dios, sino contra nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que mi fe no alcanza? ¿Será que Dios ya no me escucha como antes? Y escúchame bien, porque esta parte es clave. Esa pregunta silenciosa, esa culpa escondida, ese pensamiento que te acusa mientras oras, no viene de Dios. Familia, hay creyentes fieles que están espiritualmente agotados, no porque no oren, sino porque oran cargando una confusión que nadie les explicó. Hay hijos de Dios que aman al Señor, pero viven con una sensación constante de fracaso espiritual, como si siempre estuvieran pidiendo mal, como si siempre llegaran tarde, como si siempre dijeran algo que no debían, aunque nadie nunca les enseñó que eso era un problema. Y aquí es donde necesito que respires conmigo y no te pongas a la defensiva, porque no vengo a señalarte, vengo a despertarte. El enemigo no necesita alejarte de la oración, no necesita que abandones a Dios. Le basta con dejarte orar desde un lugar incorrecto. Le basta con que hables con el cielo, usando palabras que nacen del cansancio, del miedo, de la herida, aunque suenen humildes, porque hay frases que parecen inocentes, hay expresiones que se dicen con lágrimas, hay palabras que suenan espirituales, pero en el mundo espiritual tienen un peso que tú no imaginabas. Alábalo, que Él vive. Y antes de que tu mente empiece a correr, antes de que pienses, ¿qué habré dicho yo? Déjame decirte algo con ternura pastoral. No es que seas débil, no es que seas ignorante, no es que te falte fe. Es que a muchos nos enseñaron a orar con el corazón sincero, pero nunca nos enseñaron a orar con entendimiento espiritual. Nos enseñaron a hablarle a Dios, pero no nos explicaron que mientras hablamos, alguien más está escuchando. Nos enseñaron a desahogarnos, pero no nos advirtieron que en el mundo espiritual las palabras no son desahogos, son acuerdos. Y yo sé que esto incomoda, pero también sé que esto libera. Hermano, hay personas que oran todos los días, pero oran pidiendo permiso en lugar de ejercer autoridad. Oran dudando, no porque quieran dudar, sino porque así aprendieron a hablar. Oran desde la herida, no desde la identidad. Oran como si fueran mendigos espirituales, cuando en realidad son hijos. Y mientras tanto, el enemigo no se asusta con esas oraciones. Al contrario, las celebra en silencio. No porque Dios no escuche, sino porque esas palabras crean confusión legal. Y escúchame bien, esto es importante. Dios no te rechaza por orar mal. Dios no se ofende por tu ignorancia. Pero el mundo espiritual sí responde a lo que declaras, incluso cuando no sabes lo que estás declarando. Yo he visto creyentes que dicen, Señor, si es tu voluntad, no desde reverencia, sino desde resignación. He escuchado oraciones llenas de, no sé, tal vez, ojalá, si puedes, y no porque la gente no crea en Dios, sino porque nadie les explicó que hay palabras que debilitan la fe en lugar de expresarla. Y no te voy a decir todavía cuáles son esas palabras, porque primero necesito que entiendas el problema completo. Primero necesito que reconozcas algo dentro de ti. ¿Cuántas veces has terminado de orar y en lugar de paz sientes más ansiedad? ¿Cuántas veces dices amén, pero por dentro sigues inquieto? ¿Cuántas veces oras por lo mismo año tras año con la sensación de que algo siempre se traba en el aire? Eso no es casualidad y no es porque Dios esté lejos. Es porque hay batallas que no se pierden por falta de fe, sino por falta de alineación verbal. Iglesia, escúchame con el corazón abierto.
Hay frases que nacen del dolor pero mantienen el dolor vivo. Hay palabras que salen de la boca sin maldad pero sin autoridad. Y hay expresiones que el infierno reconoce como permiso legal, aunque el cielo conozca tu buena intención. Y eso es lo que el enemigo ama, no que no ores, sino que ores sin saber el peso de lo que dices. Por eso hoy no vengo a enseñarte una fórmula, ni una técnica, ni una oración bonita. Vengo a abrirte los ojos, porque cuando entiendas esto, tu manera de orar no será más larga, pero será más firme. No será más emotiva, pero será más efectiva. No será más religiosa, pero será más poderosa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para acusarte, sino para alinearte. No para avergonzarte, sino para devolverte autoridad. Y todavía no hemos hablado de las palabras específicas. Pero ya el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti. Respira, quédate, escucha, porque lo que viene no te va a condenar, te va a despertar. Hermano, hermana, la familia de Dios, ahora vamos a entrar un poco más profundo y necesito que no te desconectes, porque aquí es donde muchos se incomodan y otros empiezan a despertar. Escúchame bien, con calma, sin miedo. Hay algo que pasa en el corazón de muchos creyentes que aman a Dios, pero que casi nunca se dice desde el púlpito. Es esa sensación extraña de estar haciendo todo bien y aún así sentir que algo no encaja. Lees la Biblia, oras, crees, sirves, pero por dentro hay un desgaste silencioso, una fatiga espiritual que no se quita con descanso físico. Te acuestas cansado aunque no hayas trabajado tanto. Te levantas con una carga que no sabes explicar. Y cuando oras, oras con fe, pero también con un cansancio que pesa. Y yo quiero que sepas algo desde el inicio. Eso no significa que estés mal. Significa que has estado peleando una batalla sin entender completamente el terreno. Hay creyentes que están agotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están luchando con armas correctas, pero en la postura equivocada. Y eso cansa. Cansa orar y volver a orar por lo mismo. Cansa pedir y sentir que repites palabras. Cansa decir, Señor, ayúdame, y no saber ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu oración empieza a cambiar de tono. Ya no oras con expectativa, oras con resignación. Ya no hablas desde la fe, hablas desde el miedo a volver a decepcionarte. Y eso no te hace malo, te hace humano. Yo he visto esto demasiadas veces y lo he cargado yo también. No te hablo desde teoría, te hablo desde camino recorrido. Escúchame bien, iglesia. Hay una diferencia muy grande entre orar desde la fe y orar desde el agotamiento, aunque por fuera suenen igual. Hay oraciones que nacen del espíritu y hay oraciones que nacen del cansancio del alma. Y el problema no es que Dios no escuche ambas. El problema es que el mundo espiritual responde de manera distinta a cada una. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden, porque nadie les explicó que no todo lo que se dice en oración tiene el mismo peso espiritual. Nos enseñaron a orar, pero no nos enseñaron a discernir lo que estamos declarando mientras oramos. Nos dijeron, habla con Dios, pero no nos dijeron, cuida cómo hablas delante del cielo. Y entonces pasa algo peligroso, pero muy sutil. Empezamos a usar frases que aprendimos escuchando a otros, frases que se repiten en la iglesia, frases que parecen humildes, correctas, respetuosas, pero que esconden una mentalidad derrotada. Y sin darte cuenta, tu lenguaje empieza a reflejar más tu herida que tu identidad. Empiezas a orar como alguien que espera que Dios haga algo, no como alguien que sabe quién es delante de Dios. Y aquí necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo. ¿Cuántas veces has orado más para desahogarte que para alinearte? ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote más pequeño en lugar de fortalecido? ¿Cuántas veces has hablado con Dios desde la culpa y no desde la confianza? Familia, el enemigo no siempre ataca con pecado evidente. A veces ataca con cansancio prolongado. A veces no te tienta a dejar a Dios, te tientan a hablarle a Dios desde un lugar incorrecto, porque Él sabe algo que muchos creyentes ignoran. Las palabras crean marcos espirituales. Las palabras no solo expresan lo que sientes, establecen desde dónde te posicionas. Y cuando oras desde un lugar equivocado, aunque ames a Dios,
estás cediendo terreno sin darte cuenta. No porque quieras, no, sino porque nadie te lo explicó. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere empezar a sanar. Hay personas que oran diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no soy suficiente, yo no merezco. Y suena humilde, suena sincero, suena hasta espiritual. Pero escucha esto con atención. Hay una diferencia entre humildad y negación de identidad. Humildad es reconocer que dependes de Dios. Negación de identidad es olvidar quién eres en Dios. Y cuando esa confusión entra en la oración, la fe se debilita, no porque Dios se aleje, sino porque tú empiezas a hablar como si no tuvieras acceso. Y eso desgasta el alma, desgasta la esperanza, desgasta la expectativa. Por eso hay creyentes que oran, pero oran con la cabeza baja por dentro, aunque levanten las manos por fuera. Yo sé que esto toca fibras profundas y no es cómodo, pero es necesario. Porque muchos están cansados de orar y no entender por qué siguen en el mismo lugar. No es falta de fe, no es falta de amor por Dios, no es rebeldía, es un problema de enfoque espiritual. Es como alguien que tiene la llave correcta, pero la usa en la puerta equivocada. Y mientras más lo intenta, más se frustra. Y el enemigo se aprovecha de esa frustración para susurrarte mentiras suaves. Tal vez así es tu vida, tal vez Dios no quiere eso para ti. Tal vez tienes que aprender a vivir con esto. Y sin darte cuenta, empiezas a orar pidiendo fuerzas para soportar lo que Dios nunca te llamó a tolerar. Escúchame bien, hermano. Hay oraciones que Dios quiere transformar, no porque estén mal intencionadas, sino porque están limitadas por el dolor. Y aquí viene algo fuerte, pero lleno de amor. El cansancio espiritual muchas veces no viene de la batalla, sino de la manera en que la estás peleando. Hay personas que están exhaustas porque llevan años hablando desde el mismo lugar, usando el mismo lenguaje, repitiendo las mismas frases, sin darse cuenta de que esas palabras se convirtieron en una jaula invisible. No porque Dios las puso ahí, sino porque fueron aprendidas sin discernimiento. Iglesia, no todo lenguaje religioso es lenguaje de fe. No toda oración larga es oración alineada. No toda lágrima delante de Dios es señal de autoridad espiritual. Y esto no te condena, te despierta. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte estas cosas, no lo hace para acusarte, sino para sacarte del ciclo. Dios no está cansado de escucharte. Dios no está molesto contigo. Pero hay cosas que Él quiere corregir porque te ama demasiado como para dejarte orar desde la derrota cuando te llamó a orar desde la identidad. Todavía no te voy a decir cuáles son esas palabras específicas, todavía no. Porque antes de corregir el lenguaje, Dios quiere sanar la raíz. Quiere que entiendas por qué empezaste a hablar así. Quiere que veas el cansancio, la herida, la espera prolongada, la decepción acumulada. Quiere que te des cuenta de que no estabas orando mal por maldad, sino por supervivencia. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes eso, ya no hay vergüenza, hay sanidad. Ya no hay culpa, hay revelación. Respira, no te vayas. Esto apenas comienza, porque cuando el Espíritu Santo termine de mostrarte el problema completo, la libertad va a sentirse natural, no forzada, y lo que viene después no te va a aplastar, te va a devolver la voz con autoridad. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo y necesito que camines despacio conmigo. Aquí no vamos a hablar desde emoción, vamos a hablar desde la palabra. Porque cuando Dios quiere corregir algo profundo en nuestra vida, nunca empieza por opinión, empieza por verdad eterna. Y quiero que escuches esto con el espíritu abierto. La Biblia nunca trata las palabras como algo liviano. Nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las palabras son presentadas como fuerzas que crean, que abren, que cierran, que atan y que desatan. Por eso este asunto de cómo hablamos cuando oramos no es un detalle menor, es un asunto de gobierno espiritual. Desde el principio, antes de que existiera forma, antes de que hubiera orden, antes de que la luz se manifestara, Dios habló. No pensó en voz baja, no meditó internamente, habló. Y dijo Dios. Y cada vez que habló, algo ocurrió. La creación no respondió a un sentimiento, respondió a una palabra. Y esto es importante,
porque fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que habla y crea. Eso significa que nuestras palabras no son solo sonidos, son expresiones de autoridad delegada. Cuando hablas, algo se mueve, aunque no lo veas. Cuando declaras, algo se establece, aunque no lo sientas. El problema es que muchos creyentes no saben que están ejerciendo autoridad, incluso cuando creen que solo se están desahogando. La Escritura es clara cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice a veces, no dice si tienes mucha fe, no dice solo los líderes. Dice que están en poder de la lengua. Eso incluye la lengua que ora. Eso incluye las palabras que salen de tu boca cuando te diriges a Dios. Porque orar no te saca del ámbito de la autoridad. Al contrario, te mete de lleno en él. Cuando oras no sales del mundo espiritual, entras más profundo. Y todo lo que dices ahí tiene peso, tiene eco, tiene consecuencia. Jesús mismo fue extremadamente cuidadoso con las palabras. Él no hablaba por hablar, no decía frases al azar. Cuando reprendía lo hacía con palabras precisas. Cuando sanaba, declaraba. Cuando confrontaba al enemigo, no gritaba emociones, citaba escritura. Escrito está. No discutía, no se justificaba, no explicaba su dolor. Usaba la palabra como espada. Y aquí hay algo que necesitamos entender como iglesia cansada. Jesús nunca habló desde la duda, ni siquiera en el desierto, ni siquiera con hambre, ni siquiera después de 40 días, porque Él sabía quién era. Y cuando sabes quién eres, cuidas cómo hablas. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios toma muy en serio lo que sale de la boca de sus hijos. Israel perdió temporadas enteras no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque hablaban mal en el proceso. Decían, no podemos, vamos a morir. Dios nos trajo aquí para destruirnos. Y Dios los escuchaba, no porque Él estuviera de acuerdo, sino porque sus palabras revelaban una postura interna que no podía entrar en la promesa. No fue la falta de promesa lo que los detuvo, fue el lenguaje que adoptaron en el desierto. Y esto no se enseña mucho, pero es clave. Dios no solo evalúa lo que pides, evalúa desde dónde lo pides. Jesús dijo algo que muchos citan, pero pocos entienden en profundidad. De la abundancia del corazón habla la boca. No dijo a veces habla, dijo habla, siempre. Lo que sale de tu boca en oración revela el estado interno desde el que estás orando. Y aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de conciencia, porque hay creyentes que aman a Dios, pero oran desde una herida abierta. Y esa herida empieza a hablar. Habla con frases, con expresiones, con palabras que se repiten. Y esas palabras empiezan a formar una narrativa espiritual. No porque Dios quiera limitarte, sino porque tú mismo estás definiendo el marco desde el cual te mueves. El apóstol Pablo fue muy claro cuando escribió que lleváramos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero antes de que un pensamiento se convierta en fortaleza, suele convertirse en palabra. Lo piensas, lo repites, lo dices. Y cuando lo dices delante de Dios, crees que eso lo santifica automáticamente. Pero no todo lo que se dice en oración está alineado con la verdad del reino. Hay palabras que nacen del dolor, no de la fe. Hay frases que suenan sinceras, pero no son bíblicas. Y aquí es donde necesitamos madurez espiritual para no confundir sinceridad con alineación. La Biblia nos enseña que somos hijos, herederos, coherederos, que tenemos acceso, entrada, confianza, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No dice con temor a equivocarte, dice confiadamente. Y cuando oramos usando un lenguaje que contradice esa identidad, algo se rompe por dentro. No porque Dios te rechace, sino porque tú empiezas a hablar como alguien que no cree del todo que tiene acceso. Y eso produce un desgaste interno terrible, porque estás orando, pero no estás descansando. Estás hablando con Dios, pero no estás seguro de tu posición delante de Él. Jesús también enseñó algo fundamental cuando dijo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Eso no es solo ética de conversación, es principio espiritual. Dios es un Dios de claridad, no de ambigüedad. El reino opera con certeza, no con indefinición. Y cuando nuestra oración está llena de ambigüedad, no porque queramos,
sino porque estamos cansados. Esa ambigüedad se convierte en ruido espiritual, no porque Dios no entienda tu corazón, sino porque el mundo espiritual opera con legalidad, no con lástima. Hay un pasaje donde Jesús dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No dice palabra malvada, dice ociosa. Palabras dichas sin conciencia, sin intención alineada, sin discernimiento. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre cómo hablamos incluso cuando creemos que estamos haciendo algo espiritual. Porque orar no nos exime de responsabilidad verbal, nos coloca en una posición aún más seria. Cuando hablas con Dios, estás hablando en un ambiente donde todo tiene peso. Y aquí quiero decirte algo con mucho cuidado y mucho amor. Dios no te pide que ores perfecto, te pide que ores despierto, que seas consciente, que no repitas frases solo porque las escuchaste, que no adoptes un lenguaje que contradice lo que Él ya dijo de ti, porque la fe no es solo creer en el corazón, es confesar con la boca. Y si la confesión no está alineada con la verdad, la fe se debilita, no porque desaparezca, sino porque se contamina con duda. Todavía no estamos hablando de palabras específicas, todavía no. Pero ya la palabra nos está mostrando el principio. Las palabras importan. Importan mucho, importan más de lo que te enseñaron, importan incluso cuando lloras, importan incluso cuando estás cansado, importan incluso cuando no sabes qué más decir. Y Dios no te está diciendo esto para asustarte, te lo está diciendo para protegerte. Porque cuando aprendes a cuidar tu lenguaje en la oración, no te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves religioso, te vuelves consciente, no pierdes emoción, ganas autoridad. Quédate conmigo, no te vayas, porque ahora que el fundamento está puesto, el Espíritu Santo va a empezar a iluminar cosas que has dicho durante años sin saber el peso que tenían. Y cuando eso pase, no va a haber condenación, va a haber libertad. Y eso es lo que Dios siempre quiso para ti. Ahora sí, escúchame con todo el espíritu despierto, porque aquí cruzamos una línea. Aquí dejamos de rodear el problema y entramos a la revelación que muchos nunca recibieron. No porque Dios la escondiera, sino porque nadie se atrevió a decirla con claridad. Respira, no te pongas tenso, no estás en peligro. Estás a punto de entender algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Hay palabras, y necesito que esto quede grabado en tu espíritu. Hay palabras que el diablo ama escuchar cuando un creyente ora. No porque sean malas palabras, no porque sean blasfemias, no porque suenen rebeldes. Al contrario, son palabras que suenan humildes, rotas, piadosas, palabras que salen con lágrimas, palabras que se dicen con la cabeza baja, palabras que nadie corrige porque parecen espirituales, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque mientras tú las dices con dolor, el enemigo las escucha como permiso. Escúchame bien, porque aquí viene la confrontación que libera. El problema no es que Dios no entienda tu corazón, Él lo entiende perfectamente. El problema es que el mundo espiritual no responde a intenciones, responde a declaraciones. Y cuando tú declaras algo con tu boca, aunque no lo sientas como una decisión, estás estableciendo una postura espiritual. Hay frases que dichas una y otra vez en oración se convierten en acuerdos invisibles. No porque Dios lo firme, sino porque tú lo sostienes con tu boca. Y aquí voy a decir algo que necesito que recibas sin miedo. Hay creyentes que oran anulando su propia autoridad. No porque quieran, sino porque aprendieron a orar desde el quebranto, no desde la identidad. Aprendieron a hablarle a Dios como si siempre estuvieran pidiendo permiso cuando el cielo ya les dio acceso. Aprendieron a suplicar lo que ya fue prometido. Aprendieron a decir frases que niegan lo que la cruz ya estableció, y el enemigo se ríe, no porque seas débil, sino porque estás hablando por debajo de tu nivel espiritual. Hay palabras que transfieren control. Hay frases que dicen: yo no tengo autoridad, aunque no lo digas así literalmente. Hay expresiones que declaran impotencia espiritual, y cada vez que las repites, refuerzas una narrativa interna que no viene de Dios. Y escúchame bien, porque esto es delicado. Dios no te castiga por decirlas, pero el enemigo sí las usa. No porque tenga poder sobre ti, sino porque tú mismo estás limitando el terreno desde donde te mueves. Muchos oran diciendo cosas que, si las escucharan fuera del contexto religioso,
se darían cuenta de lo que están declarando, pero como se dicen en oración, nadie las cuestiona. Frases que colocan a Dios lejos, frases que colocan la respuesta como improbable, frases que colocan al creyente como alguien sin voz, sin derecho, sin acceso. Y el problema no es que Dios no quiera intervenir. El problema es que tú estás hablando como alguien que no cree del todo que puede acercarse con confianza. Déjame decirlo de esta manera. Hay oraciones que nacen del dolor, pero perpetúan el dolor porque nunca se levantan del lugar desde donde fueron pronunciadas. Hay creyentes que llevan años orando desde la misma herida, usando el mismo lenguaje, con la misma expectativa baja. Y el enemigo no necesita atacarlos directamente, solo necesita dejarlos hablar. Porque mientras hablan así, no avanzan. No porque Dios los retenga, sino porque su boca no está alineada con su identidad. Aquí está la revelación central que muchos no enseñan. No todo lo que se dice con sinceridad edifica espiritualmente. Hay sinceridades que necesitan ser sanadas antes de ser declaradas. Porque la fe no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que confiesas. Y cuando confiesas desde la derrota, aunque ames a Dios, estás orando por debajo de la autoridad que te fue dada. Y eso, hermano o hermana, eso desgasta el alma como pocas cosas. El enemigo ama cuando un creyente ora como si no supiera quién es. Ama cuando hablas como si fueras huérfano, no hijo. Ama cuando pides como si no hubiera promesa. Ama cuando suplicas como si no hubiera pacto. Ama cuando dice frases que contradicen lo que Dios ya dijo sobre ti. Porque cada vez que haces eso, no estás perdiendo la salvación, pero sí estás debilitando tu posición. Y Él lo sabe. Y aquí quiero ser muy claro para que no haya confusión ni miedo. Esto no se trata de orar perfecto, se trata de orar consciente. No se trata de controlar cada palabra con ansiedad. Se trata de dejar de repetir frases que nacieron del cansancio y se quedaron por costumbre. Se trata de permitir que el Espíritu Santo reeduque tu lenguaje, no para hacerte religioso, sino para devolverte firmeza. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo recuerdos, frases que has dicho cientos de veces, oraciones que repites casi en automático. No te condenes, no te avergüences. Eso no es acusación, eso es luz. Y la luz no viene para aplastar, viene para ordenar. Dios no te está señalando con el dedo, te está tomando de la mano y diciéndote: hijo, hija, ya no necesitas hablar así, ya no estás en ese lugar, porque aquí hay algo que necesitas escuchar con todo el corazón. Tu oración no necesita sonar derrotada para ser humilde. Tu oración no necesita sonar insegura para ser sincera. Tu oración no necesita negar tu autoridad para honrar a Dios. Al contrario, cuando honras a Dios, honras lo que Él dijo de ti. Cuando reconoces su grandeza, reconoces el lugar desde el cual te llamó a hablar. Y cuando oras desde ahí, algo cambia en el ambiente espiritual. Todavía no te voy a enumerar las palabras específicas. No todavía. Porque antes de corregir la lengua, Dios está sanando el alma. Está quitando el miedo a orar mal. Está rompiendo la idea de que tienes que arrastrarte para que Dios te escuche. Está recordándote que fuiste invitado, no tolerado. Que fuiste adoptado, no admitido a prueba. Y cuando esa verdad baja al corazón, el lenguaje empieza a cambiar de manera natural. Hermano, hermana, no estás equivocado por haber hablado así antes. Estabas herido, estabas cansado, estabas sobreviviendo. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: ya no tienes que sobrevivir en la oración. Puedes gobernar desde ella. Puedes hablar desde identidad. Puedes dejar de decir frases que el enemigo celebra en silencio. Y cuando eso pase, no vas a sentir que te quitan algo. Vas a sentir que te devuelven la voz. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo vamos a poner esto en tierra firme. Vamos a aprender cómo orar sin traicionarte con tus propias palabras. Y no desde fórmulas, sino desde identidad restaurada. Esto no te va a cargar, te va a enderezar. Hermano, hermana, ahora entramos en la parte donde muchos mensajes fallan, pero donde el Espíritu Santo quiere traer equilibrio. Porque después de la revelación viene la confrontación, sí, pero no para aplastar, sino para reordenar.
Escúchame con atención y con calma, porque aquí no te voy a dar fórmulas mágicas, ni frases repetidas, ni oraciones prefabricadas. Aquí vamos a hablar de postura, de lugar espiritual, de cómo pararte delante de Dios sin traicionarte con tus propias palabras. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad. Dios no quiere que dejes de orar cuando estés cansado, herido o confundido. Él no te pide que escondas lo que sientes. Lo que Él quiere es que no hagas de ese lugar tu residencia permanente, porque una cosa es llevar el dolor delante de Dios y otra muy distinta es hablar desde el dolor como si fuera tu identidad. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan atrapados sin darse cuenta. Aprendieron a orar desde la herida y esa herida se volvió el micrófono principal de su vida espiritual. La aplicación práctica de todo lo que hemos hablado no empieza cambiando palabras sueltas, empieza cambiando el punto desde donde hablas. No es lo mismo orar diciendo, Señor, estoy cansado, que orar diciendo, Señor, soy un cansado. Parece sutil, pero en el mundo espiritual es una diferencia enorme. Una cosa es presentar tu condición, otra es definir tu identidad por ella. Dios no te llama a negar el cansancio, te llama a no convertirlo en trono, no te llama a fingir fortaleza, te llama a hablar desde la fortaleza que Él ya te dio, aun cuando te sientes débil. Hermano, hay creyentes que sin darse cuenta convirtieron su oración en un reporte constante de lo mal que están y nunca dieron el paso de alinearse con lo que Dios dice que son. Y escúchame bien, Dios escucha ese reporte, pero no siempre lo respalda, porque no todo lo que expresas refleja su voluntad. Él te escucha como padre, pero te corrige como maestro. Y esa corrección no viene con gritos, viene con luz. Viene mostrándote que hay una forma de orar que sana y otra que prolonga la herida. La aplicación práctica empieza cuando entiendes esto. No todo pensamiento necesita ser declarado y no toda emoción necesita ser confesada en voz alta. Hay cosas que se presentan a Dios y hay cosas que se someten a Dios. Hay palabras que se lloran y hay palabras que se callan. Porque el silencio también es una forma de guerra espiritual cuando evita que declares algo que no está alineado con el reino. Madurez espiritual no es decir todo lo que sientes, es saber qué decir y qué no decir delante del cielo. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a reentrenar tu boca, no para censurarte, sino para protegerte. Empieza a enseñarte a pausar antes de hablar, a preguntarte internamente, ¿esto que estoy a punto de decir refleja fe, identidad y verdad o solo refleja cansancio? Y si refleja cansancio, no lo niegues, pero entrégalo sin convertirlo en decreto. Dile a Dios cómo te sientes, pero no decretes que eso es lo que eres ni lo que siempre será. Hay una diferencia enorme entre desahogo y declaración. La aplicación práctica también implica aprender a reemplazar lenguaje, no con positivismo barato, sino con verdad bíblica. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de decir esto duele, pero Dios sigue siendo fiel. Se trata de decir no veo salida, pero confío en el carácter de aquel que me llamó. Se trata de hablar desde una verdad mayor que tu circunstancia, porque cuando oras no estás narrando una derrota, estás participando en una batalla espiritual donde cada palabra tiene peso. Hay algo que muchos necesitan aprender hoy. Tu oración no es un juicio final sobre tu vida. A veces hablamos como si cada palabra que decimos definiera irrevocablemente nuestro futuro, y eso genera miedo. Número, Dios es paciente, pero sí es verdad que cuando repites un lenguaje durante años, ese lenguaje empieza a formar tu manera de ver, de esperar y de creer. Por eso el Espíritu Santo hoy te está invitando a hacer algo práctico y poderoso. Revisar tu vocabulario espiritual. No con culpa, sino con discernimiento. Empieza a observar cómo hablas cuando oras solo, no cuando estás en la iglesia, no cuando otros te escuchan, cuando nadie te ve, cuando estás cansado, cuando estás frustrado. Ahí sale el lenguaje real, y no para condenarte, sino para identificar patrones, frases que se repiten, expresiones automáticas, palabras que salen sin pensar.
ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir, no para callarte, sino para enseñarte a hablar mejor. Porque cuando cambias la forma de hablar, cambia la forma de creer, y cuando cambia la forma de creer, cambia la forma de vivir. La aplicación práctica también requiere algo de valentía, dejar de justificar frases que sabes que no te edifican. A veces decimos, así soy yo hablo así, Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce, pero precisamente porque lo conoce, quiere sanarlo, no perpetuarlo. No todo lo que es familiar es saludable. No todo lo que se siente natural es correcto espiritualmente. Hay lenguajes que heredaste, no porque fueran bíblicos, sino porque eran la manera de sobrevivir emocionalmente. Pero hoy Dios te dice, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes gobernar. Y aquí viene algo muy importante. No intentes cambiar tu oración por fuerza humana. No se trata de vigilar cada palabra con ansiedad. Eso no es libertad, eso es control. Se trata de pedirle al Espíritu Santo que te haga consciente, que te detenga suavemente cuando estés a punto de declarar algo que no está alineado, que te recuerde quién eres cuando tu boca quiere hablar desde la herida, que te enseñe a respirar, a pausar, a reformular. La transformación verdadera no viene por disciplina externa, viene por revelación interna. Cuando empieces a orar desde identidad, notarás algo. Tus oraciones no serán necesariamente más largas, pero serán más firmes. No necesariamente más emocionales, pero más claras. No necesariamente más bonitas, pero más alineadas. Empezarás a sentir paz no porque todo cambió afuera, sino porque dejaste de pelear contra ti mismo con tus propias palabras. Y esa paz es una señal de que estás orando desde el lugar correcto. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto con el corazón. Dios no está esperando que aprendas palabras nuevas. Está esperando que recuerdes quién eres. Cuando eso se alinea, el lenguaje se acomoda solo. Cuando la identidad se restaura, la boca deja de hablar derrota y empieza a hablar esperanza con autoridad. No porque ignores el problema, sino porque sabes que el problema no tiene la última palabra. Quédate firme. Lo que viene ahora no es una carga más, es un cierre de sanidad. Porque después de aprender a hablar, necesitamos sellar quién eres. Y eso es lo que vamos a hacer en el último tramo. No te vayas. Dios no ha terminado contigo. Hermano, hermana, familia amada, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue por curiosidad, no fue por algoritmo, no fue porque tenías tiempo. Dios te trajo hasta este punto porque no quería solo corregir tu manera de orar, quería restaurar tu identidad espiritual. Y aquí necesito que me escuches, no con prisa, no con la mente acelerada, sino con el corazón abierto, porque este cierre no es un remate emocional, es un sellado espiritual. Durante mucho tiempo has orado desde lugares que no te representaban. Has hablado como alguien que lucha por ser escuchado, cuando en realidad fuiste invitado. Has pedido como quien toca una puerta cerrada, cuando la puerta fue abierta desde la cruz. Has suplicado como quien no está seguro de su lugar, cuando el cielo ya te dio nombre, herencia y autoridad. Y no fue por rebeldía, fue por cansancio. Pero hoy el Espíritu Santo te trajo hasta aquí para decirte algo con claridad y ternura. Ya no tienes que orar como alguien que no sabe quién es. Escúchame bien, tu identidad no cambia por cómo te sientes. Tu identidad no se reduce por tus errores. Tu identidad no se suspende por tus dudas. Tu identidad fue establecida por Dios antes de que tú supieras orar, antes de que supieras creer, antes de que supieras pedir. Tú no eres aceptado por cómo oras, oras porque ya fuiste aceptado. Tú no hablas para ganarte un lugar, hablas desde el lugar que ya te fue dado. Y cuando esa verdad baja al corazón, la oración deja de ser una carga y se convierte en un descanso con autoridad. Hermano, hermana, Dios no te está pidiendo que nunca más expreses dolor. Él no te está pidiendo que escondas lágrimas. Él no te está pidiendo que finjas fortaleza cuando estás quebrado. Lo que Él te está pidiendo es que no olvides quién eres mientras atraviesas el proceso. Porque hay una diferencia enorme entre decir, esto me duele, y decir, esto me define. Hay una diferencia entre atravesar una temporada y vivir como si esa temporada
fuera tu identidad permanente. Y hoy Dios corta ese error con amor. Quiero que entiendas algo profundo. La oración correcta no empieza en la boca, empieza en la conciencia de identidad. Cuando sabes quién eres, la boca se ordena sola. Cuando recuerdas a quién perteneces, las palabras se alinean. Cuando entiendes que no estás hablando desde abajo, sino desde una posición espiritual en Cristo, ya no necesitas arrastrarte, ya no necesitas mendigar, ya no necesitas hablar como alguien que espera permiso. Hablas como hijo, hablas como heredero, hablas con firmeza, incluso cuando estás cansado. Y ahora, antes de cerrar, quiero acompañarte con ternura pastoral, porque sé que hay alguien escuchando esto que piensa: ¿y si vuelvo a decir esas palabras? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si no sé cómo orar correctamente? Escúchame con amor. Dios no es un juez esperando que falles. Es un padre enseñándote a caminar. Él no te va a castigar por tropezar con palabras. Él te va a corregir con paciencia. La clave no es perfección, es conciencia. La clave no es miedo, es identidad. La clave no es controlar tu boca, es rendir tu corazón. Hoy no salgas de aquí con ansiedad espiritual. No salgas pensando que ahora tienes que medir cada sílaba. No. Sal con una sola verdad grabada en el alma. Soy hijo, no huérfano. Tengo acceso, no distancia. Tengo autoridad, no permiso prestado. Cuando eso se establece, la oración se vuelve natural, firme, viva. Y el enemigo, que antes celebraba ciertas palabras, ahora se queda sin terreno. No porque tú gritaste más fuerte, sino porque dejaste de hablar por debajo de tu identidad. Hermano, hermana, quiero orar contigo ahora, no para enseñarte una fórmula, sino para modelar una postura. No repitas por repetir, acompaña con el corazón, siéntelo, recíbelo. Padre, hoy venimos delante de ti no como mendigos espirituales, sino como hijos amados. Venimos cansados, sí, pero conscientes. Venimos con heridas, sí, pero cubiertos por tu gracia. Hoy renunciamos a todo lenguaje que nació del miedo, de la resignación, de la duda prolongada. Renunciamos a las palabras que pronunciamos desde el dolor, como si ese dolor fuera nuestra identidad. Hoy recibimos de ti una mente renovada, una boca alineada, un espíritu afirmado en la verdad. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque tú nos llamaste, tú nos adoptaste, tú nos diste autoridad en Cristo. Padre, sana la memoria del cansancio, sana la frustración acumulada, sana las oraciones que se dijeron llorando sin esperanza y transforma nuestro lenguaje, no con rigidez, sino con revelación. Que desde hoy hablemos desde identidad, desde fe, desde confianza. Que cuando el enemigo quiera acusar, nuestra boca declare verdad. Que cuando el miedo quiera salir, el Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos. Que nuestra casa, nuestra mente y nuestra oración estén bajo tu gobierno. Hermano, hermana, ahora escucha esto con el corazón abierto. Tú no eres débil por haber orado así antes. Eres valiente por permitir que Dios te corrija hoy. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No te trajo para señalarte, sino para devolverte la voz. Y desde hoy, cada vez que ores, no lo harás desde la culpa. Lo harás desde la identidad restaurada. Y ahora declara conmigo, no como ritual, sino como decisión espiritual, con el corazón firme y la voz clara. Yo me levanto para guardar mi casa. Guardo mi boca. Guardo mi mente. Guardo mi oración. Guardo mi identidad en Dios. Descansa, familia. Camina en paz. Ora con conciencia. Y recuerda siempre esto. Grábalo en tu espíritu, llévalo contigo cada día. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia de la fe, no te muevas todavía. No cierres esto, no lo tomes como un final, tómalo como un umbral, porque hay momentos en los que Dios no solo quiere hablarte, quiere involucrarte, quiere que pases de oyente a participante, de receptor a testigo. Y este es uno de esos momentos. Escúchame con atención y con amor pastoral, porque este llamado
no es para inflar números ni para cumplir una rutina. Es un acto espiritual con peso. Durante todo este mensaje Dios ha estado haciendo algo silencioso dentro de ti. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Algo se acomodó, algo se corrigió, algo se soltó. Y ahora el Espíritu Santo quiere que no lo guardes solo por dentro, porque hay procesos que se sellan cuando se confiesan, cuando se declaran, cuando se sacan de la oscuridad del silencio y se ponen en la luz. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy esa confesión no es solo vertical con Dios, también es horizontal como acto de fe. Hermano, hermana, hay personas que recibieron esta palabra, pero si no dan un paso consciente, el enemigo intentará robarla con distracción, con prisa, con olvido. Por eso este llamado es importante. No es emocional, es espiritual. No es para quedar bien, es para sellar lo que Dios ya hizo. Porque cuando tú declaras algo públicamente, aunque sea en un comentario, estás cerrando una puerta al enemigo y afirmando una verdad en tu vida. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Quiero que entiendas esto. Escribir es una forma de declarar. Testificar es una forma de adorar. Confesar es una forma de guerra espiritual. Y hoy no te estoy pidiendo que cuentes tu vida entera, ni que te expongas más de lo que puedes. Te estoy invitando a hacer algo sencillo, pero profundo. Algo que marque un antes y un después en tu forma de orar y de hablar. En los comentarios quiero que escribas una de estas dos cosas. Con libertad, con honestidad, con fe. No las dos, solo una, la que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Si durante este mensaje reconociste que has usado palabras que nacían del cansancio, de la herida, de la resignación, escribe simplemente: hoy renuncio a orar desde la derrota. No expliques más, no te justifiques. Esa frase es suficiente, porque cuando renuncias, algo se rompe en el mundo espiritual. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu corazón está alineado. Y si durante este mensaje sentiste que Dios te devolvió identidad, autoridad y descanso en la oración, escribe: hoy oro desde mi identidad en Dios. Eso es todo. No es un eslogan, no es una frase bonita, es una declaración de postura espiritual. Hermano, hermana, no subestimes este paso. Yo he visto personas recibir palabras poderosas y perderlas por no afirmarlas. He visto gente llorar en un mensaje y volver a hablar igual al día siguiente. Y no porque fueran falsas, sino porque no sellaron lo que recibieron. Hoy Dios te está dando la oportunidad de afirmar públicamente una decisión interna. Y cuando lo haces, algo se establece con fuerza. Tal vez alguien diga: pero Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él lo sabe, pero el enemigo también escucha lo que declaras. Y cuando tú escribes, cuando tú confiesas, cuando tú afirmas, estás cerrando acuerdos viejos y estableciendo otros nuevos. Estás diciendo: desde hoy no hablo igual, desde hoy no oro igual, desde hoy no me defino por el cansancio. Familia, también quiero decirte algo importante. Al escribir en los comentarios, no solo estás sellando algo para ti, estás ayudando a otros. Porque hay personas que leen en silencio, que no se atreven a escribir, pero cuando ven a otros declarar, se animan, se sienten menos solos, se dan cuenta de que no eran los únicos orando cansados, confundidos, heridos. Tu comentario puede ser el empujón que otro necesita para despertar. Tu confesión puede convertirse en testimonio para alguien más. Y aquí quiero hablarte como pastor con el corazón abierto. No te avergüences de lo que Dios está sanando. La vergüenza nunca viene de Dios. La vergüenza paraliza, esconde, calla. El Espíritu Santo, en cambio, ilumina, afirma y libera. Si este mensaje te confrontó, eso es señal de amor. Si te corrigió, es porque Dios te considera hijo. Si te despertó, es porque hay más para ti. No escribas desde obligación. Escribe desde convicción. No escribas para que te vean. Escribe para que tu espíritu se ordene. No escribas pensando en quién leerá. Escribe pensando en lo que estás cerrando
y lo que estás abriendo en tu vida. Hermano, hermana, antes de despedirme, quiero cubrir este momento con una oración sencilla, pero firme, para que este llamado no quede en palabras humanas, sino que sea sellado por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús cubro a cada persona que está a punto de declarar, de confesar, de escribir. Que no lo hagan desde presión, sino desde revelación. Que cada palabra escrita sea un sello espiritual. Que toda renuncia sea aceptada en el cielo. Que toda afirmación de identidad sea reforzada por tu Espíritu. Guarda lo que hoy se declara. Protégelo del olvido. Afírmalo en el corazón. Y que desde hoy cada uno de tus hijos ore con conciencia, con descanso y con autoridad. Familia, no te vayas sin hacer este paso, no lo postergues, no digas después, hazlo ahora. Escribe, declara, sella y recuerda, levántate cada día con esta verdad en tu boca y en tu espíritu. Yo me levanto para guardar mi casa y no lo olvides nunca. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.